Buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy día acerca de lo que son los modals, pero para expresar grados de certeza. Acá tenemos de forma general, por ejemplo, lo podemos utilizar para hacer especulaciones acerca de lo que es el presente. Acá tenemos unos ejemplos que dice it must be true, es decir, que eso debe ser cierto, ¿no? Debe ser cierto. También tenemos este otro que dice it has got to be true, es decir, que tiene que ser verdad, tiene que ser cierto, pero también se puede decir o se puede traducir como que debe ser cierto. En la parte de abajo tenemos otro ejemplo que dice it may o puede ser it might be true. También tenemos it could be true. En el caso de acá, del may y del might, significa toda esta expresión, su traducción sería que puede ser verdad, o sea, se interpreta como un puede. En cambio, este de abajo se interpreta como un podría ser verdad, según esta oración. En la parte derecha podemos ver otros ejemplos que dice it can't y tenemos también it couldn't be true. En el primer caso significa no puede ser verdad y en el segundo caso no podría ser verdad. También podemos hacer el uso del must not, que significa no debe ser verdad o no debe ser cierto, lo mismo. También tenemos el may not, tenemos el might not, y que en ambos casos significa que puede que no sea verdad. Ahora, también tenemos especulaciones acerca de lo que es el pasado. En este caso vamos a hacer uso, igual que en la parte de arriba, del must, pero agregando el have y el been, según los tiempos que nosotros ya hemos visto. También tenemos este has, pero que ha pasado a la forma pasada. Por eso está had. Y entonces tendríamos la oración que dice it must have been true. Y este verbo be ha pasado en el tiempo del pasado participio. Entonces, toda la oración quedaría como que no debe haber sido cierto, ¿no? En la parte de abajo tenemos igual, hacemos uso del may, del might, agregando el have, igual en el caso del could, y haciendo uso del been. En la parte de al lado tenemos que es muy parecido, agregamos el have, colocamos el been, y así continuamente con los demás. También podemos hacer especulaciones acerca del futuro. Por ejemplo, podemos decir we should solve it soon, es decir, que deberíamos resolverlo pronto. Igual este ought to es muy parecido el significado con debería, con el de arriba. Entonces ambos se pueden interpretar de la misma manera la oración. También hacemos uso del may, del might, del could, y todo esto significa que podríamos resolverlo pronto, ¿no? Acá podemos resolverlo pronto en el caso del may y del might. Y también tenemos la forma negativa. Eso es de manera general. Ahora, tenemos los diferentes grados de certeza, ¿no? Nosotros a menudo vamos a usar los modals y también las expresiones muy parecidas al modal para expresar los diferentes grados de certeza. Nosotros le vamos a usar estos llamados modals para especular basándonos en una lógica y también basándonos en hechos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una certeza de un 90%, o sea, estamos seguros en un 90%, nosotros podemos decir, the story must be true, es decir, la historia debe ser cierta, debe ser verdad. Este must lo usamos cuando estamos casi seguros, o sea, expresamos con una seguridad del 90%. En cambio, si solamente estamos seguros en un 50% a medias, podemos decir the story might be true. Es decir, la historia puede ser cierta, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia? En el caso de acá, nosotros decimos que debe ser cierta, tenemos mucha más seguridad. Y en la parte de abajo decimos que puede ser cierta. Ahora, nosotros también podemos usar los modals con el tiempo, o bueno, con la forma progresiva o continua de los verbos y así como con la forma simple. Acá tenemos un ejemplo de la forma continua o en progreso que dice, he may be planning another trip. Es decir, él puede estar planeando otro viaje. ¿Se dan cuenta? Este may también hace referencia a una seguridad de cerca del 50%. Ahora, cuando nosotros
nosotros estamos seguros de que un hecho o un estado estamos seguros casi en el 100%, entonces nosotros ya no hacemos uso de los modals, porque nosotros ya estamos seguros, entonces no es necesario hacer uso del must o del might, entre otros. Entonces, si nosotros estamos 100% seguros, simplemente decimos la oración de frente. Y acá tenemos un ejemplo que dice, that story is true, es decir, la historia es verdad o es cierta. O también podemos decir, he was planning another trip, así como este de acá, pero ya estamos 100% seguros, entonces no hacemos uso de los modals. Esa es la diferencia. En este caso se interpreta como él estaba planeando otro viaje. Ahora, cuando nosotros estamos casi seguros sobre el presente, ¿no? Y el otro caso, aquí usamos el must, el have to, el have got to, usamos el can't, el couldn't, el must not y la forma infinitiva para especular acerca del presente cuando nosotros estamos casi seguros, ¿no? Este almost significa casi. Entonces, como ya les decía, hacemos uso del must, puede ser, y acá tenemos un ejemplo que dice, the evidence must mean something, es decir, la evidencia debe significar algo. También tenemos este otro ejemplo que dice, that has to be the answer to the question, es decir, esa debe o esa tiene que ser la respuesta a la pregunta. Tenemos otro ejemplo que dice, he's got to be wrong about what he's saying. Es decir, que él debe estar equivocado sobre lo que está diciendo. Acá tenemos otro ejemplo que dice, that theory can't be right. Es decir, que esa teoría no puede ser cierta. Tenemos otro que dice, that couldn't be the correct explanation. Es decir, esa no podría ser la explicación correcta. Tenemos otro que dice, it must not be correct, es decir, no debe ser correcto. En cuanto a lo que son preguntas, si nosotros estamos casi seguros, nosotros vamos a usar este could y este might, y la forma infinitiva, obviamente. Acá tenemos un ejemplo de lo que les estoy diciendo, que dice, could that be the case? Es decir, ¿podría ser ese el caso? Tenemos otro que dice, couldn't that be the explanation? Es decir, ¿no podría ser esa la explicación? Ahora, nosotros normalmente no vamos a contraer por ejemplo, la forma negativa, el must not, cuando nosotros hacemos uso en lo que son los modals, ¿no? Cuando usamos esta palabra en el sentido de los modals. Entonces, tenemos un ejemplo que dice, the explorer must not be famous. Es decir, el explorador no debe ser famoso. Ahora, cuando nosotros estamos menos seguros acerca de lo que es el presente, es cuando nosotros hacemos uso, por ejemplo, del may, del might, del could y también del may not, del might not y la forma infinitiva para especular acerca del presente, pero cuando nosotros estamos menos seguros. Este less significa eso, menos. Entonces, tenemos acá un ejemplo que dice, we may know the answer soon, es decir, podemos saber la respuesta pronto, ¿no? O pronto podemos saber la respuesta. También tenemos that might be the solution to the problem, es decir, que eso podría o eso puede ser la solución al problema. Tenemos el de abajo que dice that could be the reason for the confusion, es decir, esa podría ser la razón de la confusión, ¿no? O para la confusión. También tenemos en la parte de abajo que dice they may not have any evidence, es decir, que ellos pueden no tener alguna evidencia o evidencia alguna. Este any ustedes usualmente lo van a encontrar en lo que son formas negativas, como esta, o en preguntas. Difícil, bueno, nunca se usa para lo que son oraciones afirmativas, ¿no? Y se interpreta como alguno. En la parte de abajo tenemos esta otra oración que dice, it might not rain today after all. Es decir, puede que no llueva hoy después de todo. After, después. Ya, ahora, en lo que son preguntas, nosotros vamos a usar el could, el might, más la forma infinitiva. Tenemos un ejemplo que dice, could that theory be correct? Es decir, ¿podría ser
correcta esa teoría, o esa teoría podría ser correcta, ¿no? Como pregunta. Y también tenemos, might that be the real answer? Es decir, ¿podría ser esa la verdadera respuesta? O la respuesta real, ¿no? Real. Ahora, de forma común, nosotros no vamos a contraer tampoco este might not. Y nosotros nunca vamos a contraer el may not. Acá tenemos un ejemplo. En el caso del may, tenemos que dice, they may not have any evidence. Es decir, ellos pueden no tener evidencia alguna, ¿no? O alguna evidencia. Ahora, cuando es acerca del pasado, cuando estamos casi seguros acerca del pasado, nosotros vamos a usar el must have, tener en cuenta esto, el have to have, el must not have y el pasado participio, va cambiando, ¿se dan cuenta? Antes era la forma, en este caso, la forma infinitiva, y en el caso de acá vamos a hacer uso del pasado participio. ¿Para qué? Para cuando nosotros estamos especulando acerca del pasado y estamos casi seguros, almost. Acá tenemos un ejemplo que dice, they must have visited America. Es decir, ellos deben haber visitado América. Acá tenemos otro ejemplo que dice, they had to have experienced many difficulties. Es decir, ellos tuvieron que haber experimentado muchas dificultades. Este otro que dice, he must not have made the voyage. Es decir, él no debe haber hecho el viaje. Esta palabra, voyage, significa viaje. Es muy parecido o es sinónimo de trip, que significa también viaje. Entonces podemos ver cómo hacemos uso de lo que es el pasado participio. Recordando que en este caso el verbo visit, en forma infinitiva, ¿no? Su forma de pasado participio es agregando la ed, porque es un verbo regular. Igual con este otro. Y en el caso de este verbo, si viene del infinitivo make, que sí ya es irregular, ¿no? Y que ya también hemos visto. Ahora, en la forma negativa, nosotros vamos a usar el can't have, el couldn't have y el pasado siempre pasado participio. ¿Para qué? Para sugerir que hay una imposibilidad, ¿no? Por ejemplo, decimos, that can't have happened. Es decir, eso no puede haber pasado, ¿no? También podemos hacer esta otra oración que dice, that couldn't have been the reason. Es decir, esa no pudo haber sido la razón, reason, la razón. Ahora, en preguntas vamos a usar el can have, el could have y el pasado participio. Acá tenemos un ejemplo que dice, can that really have taken place? Es decir, ¿puede haber sucedido realmente eso? Bueno, acá está en una forma del pasado participio, ¿no? Pero el verbo take place, esta expresión, es como decir que ha tenido lugar, ¿no? Y se puede interpretar o se puede traducir al español como que ha sucedido algo. Entonces acá el significado dice puede haber sucedido realmente eso, ¿no? Por el really. Ahora, en la parte de abajo tenemos otra versión que dice could that have been the solution? Es decir, ¿podría haber sido esa la solución? Y así tenemos en estos casos. Ahora, también tenemos en el pasado cuando nosotros estamos menos seguros. Es decir, estamos seguros casi en un 50%. Volviendo a repetir que hacemos uso cuando estamos seguros en un 50% del may, del might y del could. Y como estamos hablando acerca del pasado, hacemos uso del have y obviamente de lo que es el pasado participio. Siempre en estos casos se va a usar el pasado participio cuando estoy hablando acerca del pasado, para hacer oraciones en pasado. Acá tenemos un ejemplo que dice, they may have reached the new world. Es decir, ellos pueden haber llegado al nuevo mundo, ¿no? O pueden haber alcanzado el nuevo mundo. Acá tenemos otra oración que dice, Japanese sailors might have arrived in America. Es decir, marineros, esto acá significa marineros. Marineros japoneses podrían haber llegado a América. Arrived es la forma pasada del verbo que es sin esta D, y significa llegar, ¿no? Ahora tenemos la parte de abajo que dice they could have encountered whales on the trip, es decir, ellos podrían haber encontrado ballenas
en el viaje. En la forma negativa, nosotros vamos a usar el may not have, vamos a usar el might not have y el pasado participio. Por ejemplo, tenemos acá que dice, they may not have found it. Es decir, ellos pueden no haberlo encontrado. Este found es el pasado participio del verbo find, que significa encontrar. Acá tenemos otra oración que dice, they might not have understood. Es decir, que ellos podrían no haberlo entendido. Este de acá viene del verbo infinitivo que es understand, que significa entender. Pero como está en el pasado participio, nosotros decimos entendido, ¿no? Ahora, en preguntas vamos a usar el might have, el could have y el pasado participio. Acá tenemos dos ejemplos de eso. Dice, might they have had trouble? Es decir, ¿podrían ellos tener problemas? ¿Podrían ellos haber tenido problemas, no? ¿Podrían ellos haber tenido problemas? También tenemos la otra oración que dice, could they have reached the new world? Es decir, ¿podrían haber llegado o podrían haber alcanzado el nuevo mundo? En pregunta. Entonces, recordar cómo es que se hacen las preguntas. Una nota a tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando nosotros usamos el could have más un pasado participio, tiene dos significados. ¿Cómo así? Tiene un significado de posibilidad cuando es un grado de certeza y también cuando es una oportunidad perdida. Podemos ver acá el ejemplo que dice, he could have gone, I don't know for sure. Es decir, él podría haberse ido. No lo sé con seguridad, ¿no? Entonces representa una posibilidad, es decir, un grado de certeza. Estoy diciendo que sí, que él podría haberse ido, pero yo no estoy tan segura. Y también cuando es una oportunidad perdida. Por ejemplo, tenemos he could have gone, but he didn't. Es decir, él podría haberse ido, o él podría, en otro caso, en otra oración podría ser que él podría haber hecho tal cosa, ¿no? Pero no la hizo. Entonces, por eso es una oportunidad perdida, porque no logró hacer tal cosa o tal acción. En cambio, en este caso, hablo acerca de una posibilidad, porque digo que él podría haberse ido, pero no lo sé, o sea, no estoy tan segura. Ahora, los modals en lo que es el pasado, ya que estamos hablando de este tiempo, pasado, entonces hacemos uso del modal, del have y del pasado participio, como hemos estado viendo. En el caso del could have, es acerca de una habilidad del pasado irreal, usualmente su uso, ¿no? Tenemos un ejemplo que dice, he could have taken the flight, es decir, él podría haber tomado el vuelo. Este verbo de acá viene del infinitivo take, que significa tomar, ¿no? Cuando tomas algo, tomas alguna cosa, en este caso el vuelo, pues. Y está en la forma del pasado participio, porque es como se requiere para formar los modals en lo que es el pasado. También tenemos este otro que ya hemos visto, que es el may have, y más que todo es para una posibilidad pasada y real, igual que el de arriba. Pero este may se va a diferenciar del might, porque el might se usa para una pequeña posibilidad irreal que es del pasado. Entonces, el de acá se tiene incluso mucho menos seguridad, ¿no? Es más improbable que este. Entonces, el de acá, entre ambos, entre el may y el might, el de acá afirma un poco más de seguridad en el pasado y este de acá afirma menos seguridad. Entonces, acá tenemos el ejemplo que dice, we may have passed the math exam, but it was in Spanish, ¿no? Nosotros podríamos haber pasado el examen de matemáticas, pero fue en español. También tenemos en el caso del might have un ejemplo que dice, you might have sold the car if you really needed the money. Es decir, podrías haber vendido el carro si tú realmente necesitabas el dinero, ¿no? Entonces, este verbo de acá está también en el pasado participio, porque el infinitivo es sell, que significa vender. Pero acá está en el pasado participio y se interpreta como vendido. Ahora, cuando nosotros estamos ya cerrando el tiempo de lo que es el pasado y vamos a lo que es el futuro, cuando nosotros estamos casi seguros acerca del futuro, nosotros vamos a usar
estos dos, el should y el ought to, más la forma infinitiva cuando estamos casi seguros acerca de una acción o un evento futuro. Tenemos un ejemplo que dice continued research should help, es decir, la investigación continua debería ayudar. Acá abajo tenemos otro ejemplo que dice we ought to have solutions soon, es decir, nosotros deberíamos tener una solución pronto. Este soon se interpreta así, como pronto. Y este ought to también es muy parecido en el significado con el should, que significa debería, ¿no? Ahora, cuando nosotros ya tenemos mucho menos seguridad acerca del futuro, podemos usar, como ya hemos visto, el may, el might, el could, más la forma infinitiva. Entonces, tener en cuenta eso, que en el pasado se diferencia tanto cuando uno tiene menos seguridad en el pasado, se diferencia tanto del presente como del futuro, en que en el pasado vamos a usar el verbo en forma del participio, en la forma del pasado participio. En cambio, en el presente y en el futuro, nosotros vamos a usar los modals cuando estamos poco seguros, estos tres modals, pero con la forma infinitiva, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que dice, we may know the answer soon, es decir, nosotros podemos saber la respuesta pronto, ¿no? Tenemos este otro que dice, she might win the election, es decir, ella podría o ella puede ganar las elecciones, ¿no? También tenemos el ejemplo de abajo que dice, this plan could be successful, es decir, este plan podría ser exitoso. Esta palabra significa exitoso. Ahora, en la forma negativa, ¿cómo es que nosotros lo realizamos? Usamos el may o el might más el not o el never y la forma infinitiva. Tenemos el ejemplo que dice, however, we may never know the answer. Es decir, sin embargo, nosotros es posible que nunca sepamos la respuesta, ¿no? No significa saber. Nunca sepamos la respuesta. La oración de abajo dice, we might not be able to solve the problem. Es decir, es posible que no podamos resolver el problema, ¿no? O puede que nosotros no resolvamos el problema. Ahora, acá tenemos estos tres, que es el may, el might y el could. Los tres vamos a utilizarlos para expresar una posibilidad. Cuando nosotros, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, cuando estamos en seguros casi en un 50%, ¿no? No más. Entonces tenemos acá el sujeto, el modal, el verbo y el complemento. Suponiendo que yo escoja este sujeto que dice I may go to the cinema today, supongamos que escojamos esa oración, entonces se interpreta lo de abajo que dice perhaps. Este perhaps significa tal vez. Entonces, perhaps I will go to the cinema, but it is not for sure. Es decir, que puede o tal vez yo vaya al cine, pero no es tan seguro. Como ya les estaba diciendo, estos tres se utilizan cuando nosotros estamos con una seguridad del 50%. Es decir, no pasa de eso. No estamos tan seguros. Ya. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes que nosotros vamos a ver cuando se usan los modals que significan para expresar seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros no debemos usar la forma contraída del must, es decir, este must not. No debemos usar el mustn't en especulaciones acerca del presente o del pasado. Entonces, tengo acá mi oración que dice, you must not have understood what I meant. Es decir, que no debes haber entendido lo que quise decir. Y no vamos a poder usar la forma contraída como está acá, porque usualmente la regla dice que no se debería de usar así. Ahora, nosotros no vamos a usar el had en el pasado de los modals. Como ya hemos visto, usamos el have, no el had, sino que usamos el have más el pasado participio. Después de qué, por ejemplo, después del could, del should, del may, del might, y así. Acá tenemos un ejemplo que dice, you should have told me you couldn't come. Es decir, deberías haberme dicho que no podrías venir. Couldn't, no podrías venir. Ahora, es importante también no omitir este to después del modal ought.
Es decir, nosotros no podemos hacer esto, como acá está el ejemplo, en donde se han olvidado de poner el TO, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una oración que dice, we ought to know the answer soon. Es decir, deberíamos saber la respuesta pronto. Sabiendo que este ought to se interpreta como un debería, como un deberíamos, en este caso, en la oración. Ahora, es importante, aparte de los modals, poder saber, como en la clase pasada ya habíamos hecho, estas dos primeras líneas, habíamos hecho en la clase anterior. Entonces, esta clase vamos a ver estos dos, que son los pronombres posesivos y los pronombres reflexivos. Entonces, en el caso del sujeto I, el pronombre posesivo es mine. En el caso del you, es yours. En el caso de he, es his. En el caso de she, es hers. Y acá pueden, tal vez para recordar, también les había dicho la vez pasada, se dan cuenta, este he está como que de manera entrecruzada. Supuestamente, tal vez si recién están aprendiendo inglés o algo, al inicio uno se confunde y piensa que este hers le corresponde a he, ¿no? Porque es lo más común, uno diría, se parecen. Entonces lo más probable es que piensen en eso. Pero es al contrario. Entonces, para que lo puedan recordar, tal vez se dan cuenta que está así como en cruz, ¿no? Este he se utiliza hers. Es decir, para she se va a utilizar hers y para he se utiliza his. Es distinto. Y deben de tener cuidado en eso porque a veces se pueden confundir. En el caso de it se utiliza igual pero agregando la S, it. En el caso de we utilizamos el ours. En el caso de they utilizamos el theirs, que es muy parecido a este pero con la letra S. Entonces básicamente podemos ver cómo vamos agregando aquí la S, ¿no? Por ejemplo acá, ¿se dan cuenta? Agregamos la S, agregamos la S, agregamos la S, acá también. Ahora, los pronombres reflexivos, en cambio, se caracterizan porque básicamente tú colocas el self, 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 y cuando es ya en varias personas, más de dos, perdón, de dos a más, nosotros usamos el selves. Acá tenemos en caso de I, es decir, para decir yo mismo, digo myself. En el caso de tú mismo, digo yourself. En el caso de él mismo, digo himself. En el caso de ella misma, digo herself. En el caso me refiero a un objeto, a algún lugar y utilice el it, utilizo el itself, que no es tan común en realidad. Tenemos también el we, que en este caso hace referencia a nosotros, ¿no? Entonces decimos ourselves. En el caso de they hace referencia a ellos, es decir, a más cantidad. Por eso utilizo themselves. Entonces se pueden dar cuenta que solamente el self se utiliza cuando me refiero a una sola persona, en número, ¿no? A una sola persona, a una sola cosa, en este caso. En cambio, el selves utilizo cuando ya me refiero a más personas. Por ejemplo, we puede ser dos o más personas porque me hago referencia a nosotros. En el caso del they, hago referencia a ellos, que pueden ser también dos o más personas, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta eso, darse cuenta acá y no equivocarse. Ahora, vamos a ver los posesivos, como ya les había dicho. En el caso de I, del sujeto I, utilizo el my, que el my sería en el caso de lo que son adjetivos posesivos, recordando lo que les había explicado la semana pasada, y ya el pronombre posesivo ya sería mine. Entonces yo puedo decir esta oración que dice, that is my apple, es decir, esa es mi manzana. The apple is mine, es decir, la manzana es mía, mine. En el caso de you, adjetivo posesivo es your, y en el caso de pronombre posesivo es yours. Entonces yo digo, these are your flowers, es decir, que esas son tus flores. The flowers are yours. Las flores son tuyas, tuyas. ¿Se dan cuenta cómo reemplaza a todo lo demás? En cambio, acá digo que son tus flores, se usa para decir un adjetivo posesivo y acá ya es un pronombre posesivo. Acá tengo también esta otra oración, en el caso de he, Jack. Jack va a ser he, va a ser él. Jack, perdón, va a ser, hace referencia al nombre del perrito, pero podemos decirlo como él. Jack is his dog, es decir, que Jack es su perro, ¿no? The dog is his. El perro es suyo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de he, nosotros vamos a usar el his y podemos decir que el perro es suyo y acá tenemos una imagen. En el caso de she, nosotros vamos a usar el hers. Entonces tenemos este ejemplo que dice, that box is her present.
Es decir, que esa caja es su regalo, es su presente. The present is hers. Es decir, el regalo es de ella, hers. Acá tenemos en el caso de it, que vamos a usar el it, y tenemos la oración que dice, the cat is sitting on its tree house. Es decir, que el gato está sentado o está sentándose en su casa de árbol. Perdón, claro, en su casa de árbol, ¿no? Entonces podemos ver acá la imagen que hace referencia a eso, pero tenemos que tener en cuenta que este it no es tan común como un pronombre posesivo. O sea, difícilmente van a estar viendo este ejemplo, ¿no? Por eso es que ahí sale. En el caso de we, nosotros vamos a usar este ours. Entonces tenemos el ejemplo que dice, this is our house, es decir, esta es nuestra casa. The house is ours, es decir, la casa es nuestra. También tenemos en el caso de they, que vamos a utilizar el theirs, y tenemos that is their house, es decir, esa es su casa, ¿no? The house is theirs, es decir, la casa es de ellos, theirs. Ahora, los pronombres posesivos, tenemos que un pronombre posesivo es un pronombre que es usado para indicar la posesión o que uno que es su propiedad, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo que dice, this pen is my pen, es decir, que este lapicero es mi lapicero, not your pen, es decir, no tu lapicero. Entonces, el pronombre posesivo sería, this pen is mine, not yours, es decir, que este lapicero es mío, no tuyo. Acá tenemos otro ejemplo que dice, this is my laptop, es decir, it's mine, este es mi laptop, es mía. Tenemos el otro ejemplo que dice, these glasses are mine, not yours, es decir, estos lentes son míos, no tuyos. Tenemos, this is my brother's book, it's his, es decir, este es el libro de mi hermano, no tuyo, perdón, es de él. Y en la parte de acá debemos de tener en cuenta lo siguiente, que esta S no hace referencia al is, por si acaso, sino hace referencia también a propiedad. Por eso es que yo lo interpreto como ese libro de mi hermano, Brother's Book. Entonces, cuando yo pongo una apóstrofe y una S y luego sigue un sustantivo, hago referencia a que este sustantivo le pertenece a esta persona, ¿no? Para tener en cuenta también. Acá tenemos otro ejemplo que dice, he offered to swap his camera for hers. Es decir, él ofreció cambiar su cámara por la de ella. Tenemos este otro que dice, I'll show you to your room, ours is next door. Es decir, te lo voy a enseñar a tu habitación, la nuestra está al lado, nuestra. Eso significa. Tenemos otro ejemplo que dice, the house is yours, es decir, la casa es de ustedes, en este caso, porque hace referencia ya al plural de ustedes. Y en el caso de abajo dice, the ship is theirs, es decir, el barco es de ellos. Ahora, los pronombres reflexivos, como ya les he dicho, es cuando, en este caso sería yo mismo, tú mismo, ellos, nosotros mismos y así, etcétera, ¿no? Tenemos un ejemplo que dice, I sometimes talk to myself, es decir, a veces hablo conmigo mismo, ¿no? Acá tenemos otro que dice, do you ever ask yourself this question? Es decir, ¿alguna vez te preguntas a ti mismo esta pregunta, ¿no? También tenemos el ejemplo que dice, please take good care of yourselves. Es decir, por favor, cuiden bien de ustedes o cuídense, se puede interpretar. Tenemos este otro que dice, he hurt himself with a knife. Es decir, se lastimó a sí mismo con el cuchillo, ¿no? Tenemos otra oración que dice, she looked at herself in a mirror. Mirror significa espejo. Entonces, ella se miró a sí misma en el espejo. Tenemos también el ejemplo que dice, the cat licked itself. Es decir, el gato se lamió a él mismo. Los gatitos usualmente se acicalan así. Ya, luego tenemos este otro ejemplo que dice, we will clean the room ourselves. Es decir, nosotros vamos a limpiar el cuarto nosotros mismos. Tenemos otro ejemplo que dice, they had a nice time. Es decir, ellos tuvieron un buen tiempo. They enjoyed themselves. Es decir, ellos disfrutaron de ellos mismos. Ahora, ¿cuándo es que nosotros vamos a usar estos pronombres reflexivos? Usamos en 3 situaciones. Por ejemplo, cuando el sujeto y el objeto son el mismo.
tenemos este ejemplo del gatito que dice, the cat licked itself, es decir, el gato se lamió a él mismo, ¿no? Ahora, también cuando los pronombres reflexivos van a ser usados cuando van a ser usados como objeto de la preposición, cuando el sujeto y el objeto son el mismo. Por ejemplo, acá dice, I sometimes talk to myself, es decir, yo a veces me hablo a mí misma, ¿no? También vamos a usarlo para enfatizar al sujeto. En este caso, que dice, we will clean the room ourselves. Es decir, nosotros vamos a limpiar el cuarto nosotros mismos. ¿Para qué? Para enfatizar que nosotros mismos estamos haciendo esto. Entonces, es lo que queremos enfatizar. Este pronombre reflexivo va a enfatizar a este sujeto, al we. Entonces, usualmente hacemos uso para ello. Y finalmente, esa es la referencia bibliográfica del libro. Y eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Creo que estamos en el tiempo. Sí. Y les voy a subir esta diapositiva al Google Classroom y ya ustedes lo revisan y también el video. Eso sería todo, chicos, cuídense. Voy a dejar ya de grabar.